Buenos días, hoy es miércoles 27 de mayo. Turno para hablar de los conos. Ya conocemos cómo se calculan, cuáles son los desarrollos planos y cómo se calculan las áreas y volúmenes de prismas, pirámides y cilindros. Ahora nos toca hablar de los conos. Pues vamos allá. Aquí. Los conos. Vuelve a ser un cuerpo de revolución. Ayer hablábamos de los cilindros, que eran aquellos cuerpos de revolución que se originaban a partir de un rectángulo que se hacía girar alrededor de uno de sus lados, ¿vale? Esta figura en 3 dimensiones sería un cilindro. Pues si en lugar de tener un rectángulo lo que hacemos es girar un triángulo, como sería este de aquí, el resultado es que cuando giremos vamos a tener un cono. Vale, por eso se le llama también cuerpo de revolución, porque se origina a partir de revolucionar, o sea, de girar una figura, un polígono, que en este caso es un triángulo. El desarrollo plano de un cono es como veis aquí abajo a la izquierda. ¿Qué pinta tiene? Pues ahora solamente tenemos una base, ¿vale? Tenemos una base que sería en el desarrollo plano esta de aquí, y en nuestra figura, aquí debajo de mí, sería esta parte de aquí. ¿Cuántas caras tiene un cono? Tiene dos caras. Una sería la base y la otra sería la cara lateral, ¿no? Que sería esto de aquí, este cucurucho. ¿Cuántas aristas tiene? Tiene una. Y al igual que nos pasaba con el cilindro, la arista no es recta, sino que es una arista curva. Vale, la arista sería esta de aquí, es la unión de las dos caras. Y ahora, ¿cuántos vértices tiene? Tiene uno solamente, que es la punta de ese cono, un vértice. Y entonces, una vez que desmontamos nuestro cono, ¿qué pinta tiene? Pues esta. Tenemos una base que es circular. Es una de las características de los conos, lo que la diferencia, sobre todo de las pirámides. Esa base circular provoca que la cara lateral no sean triángulos, igual que teníamos en la pirámide, sino que es como un abanico, ¿vale? Es un sector circular, mejor dicho. Vamos a hablar con propiedad. Es un sector circular, un sector circular cuya dimensión aquí, o sea, cuya longitud de arco coincide con la longitud de esta circunferencia. Vale, aquí sí que para calcular el área y el volumen nos tenemos que aprender las fórmulas. El área sí que se puede razonar, pero el volumen, por ejemplo, no se puede razonar, ¿vale? Esta vez no nos vale lo de pensar en fichas iguales que se apilan, porque no son fichas iguales. La de la base es más grande que la siguiente y así sucesivamente hasta que al final es un punto. ¿Qué nos tenemos que aprender? Pues que el volumen es 1/3 del área de la base por la altura. Si os dais cuenta, área de la base por altura es la manera en la que calcularíamos el volumen de un cilindro que tuviera la misma altura y cuyas bases fueran iguales que la base de este cono. Así que nos lo podríamos saber como que el volumen del cono es 1/3 del volumen que tendría un cilindro cuyas dimensiones fueran las mismas, o sea, el mismo radio de la base y la misma altura. Después, el área. La filosofía sigue siendo lo de sumarle al área lateral el área de la base. El área de la base sí que, es bastante normalita, pi por r al cuadrado, con tal de conocer el radio de nuestra base, tenemos ya calculada el área de esa cara de nuestro cono. Y ahora, ¿cómo calculamos el área de este sector circular? Vale, de este sector circular, aquí ya os pone cuál es la fórmula, os la podéis aprender, ¿vale? Sería pi por r por la generatriz. ¿Qué es r y qué es la generatriz? R siempre le estamos llamando al radio de la base, ¿vale? Este sería el radio de la circunferencia, de la base. Y esta g es la generatriz del cono.
Si nos fijamos en el dibujo que está aquí a la derecha, esto sería G, la generatriz, ¿vale? Aquí está, bueno, aquí está nombrado, ¿vale? Con la letra G. Y si nos fijamos en nuestro desarrollo plano, ¿cuál es G? Pues resulta que G es esto. Es lo que, o sea, es el segmento, por así decirlo, que va desde el vértice hasta la arista. Pues desde el vértice hasta la arista. Con lo cual, esto es... Uy. Esto es G. Cuando hablábamos en los días previos de cómo calculamos las áreas y demás de sectores circulares, siempre teníamos como dato el radio de dicho sector circular. Ahora también tenemos el radio de este sector circular, ¿vale? De este abanico. Lo que pasa es que el radio, esta dimensión, es la generatriz del cono. Por lo tanto, nos vamos a referir a ella como G, como generatriz. Cuando aquí vemos radio, no se refiere a esto, se refiere a cuánto mide el radio de la base. Entonces, el área de este sector circular lo podríamos razonar sabiendo que esto es igual a la longitud de esta circunferencia, que esto mide G y haríamos una regla de 3. Lo que pasa que aquí la verdad es que casi nos compensa aprendernos la fórmula y saber que esta área lateral es pi por el radio de la base por la generatriz del cono. Pues vamos a practicar. Empezamos entonces, vamos a por el área, ¿vale? El área del cono es el área lateral más el área de la base. Vamos a calcular primero el área de la base. Es pi por r al cuadrado. ¿Cuánto es r? 12. Pi por 12 al cuadrado. 452, voy a coger solamente un decimal, 4 centímetros cuadrados. Tendremos ya nuestra área de la base. Ahora, área lateral. Vamos a utilizar la fórmula que acabamos de ver, ¿vale? Pi por r por la generatriz. Pi por r por g. R, recordad que es el radio de la base. Pi por 12 por... ¿Cuánto es la generatriz? Es este dato, 25. Por 25. 12 por 25 por pi. 942,5 centímetros cuadrados. Mucho ojo, creo que esto ya os lo dije, pero por si acaso, no estoy segura. Esto no es la altura del cono. La altura se mide en vertical desde el vértice hasta la base. Es decir, esta es la altura de la base, la altura del cono. Cuando necesitemos utilizarla para calcular el volumen, tendremos que ver cómo la calculamos, ¿vale? La generatriz es, digamos que por la superficie del cono. Si deslizáramos por aquí, desde aquí, una gota de agua, el camino que recorrería hasta llegar al suelo, esa longitud, sería la generatriz, sería lo que mide la generatriz, pero no es la altura. Si tuviéramos aquí un agujerito, la altura desde la que caería esa gota de agua a través de ese agujerito hasta el suelo, hasta la base de nuestro cono, sería distinta, ¿vale? Esto no mide lo mismo que esto. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, el área del cono será los 452,4 más los 942,5. 1394,9 centímetros cuadrados. Aquí tenemos el área del cono. Y ahora nuestro volumen. El volumen del cono es 1/3 del área de la base por la altura del cono. Vale, el área de la base la conocemos, la acabamos de calcular. Es 1/3 por el área de la base, que son 452,4, pero no conocemos la altura del cono. Lo que pasa es que si nos fijamos, mirad esto de aquí, tiene pinta de triángulo rectángulo.
Vale, pues gracias a nuestro gran amigo Pitágoras vamos a poder calcular cuánto es esa altura. Esta altura del cono, esto es un triángulo rectángulo, el cateto son 12 centímetros, la hipotenusa es la generatriz y son 25 centímetros. Nuestro amigo Pitágoras dice que 25 al cuadrado es igual a h al cuadrado más 12 al cuadrado, por lo que nuestra altura es raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 12 al cuadrado. ...21,9 centímetros. Pues ahora ya podemos poner eso aquí multiplicando, 21,9. Vale, lo metemos ahí en la fórmula. Eso por 452,4 y entre 3 obtenemos nuestro volumen, que son 330.467,0 centímetros cúbicos. Y ya tendríamos el volumen de nuestro cono. Vale, entonces tened cuidado. El área lateral, o sea, el área se calcula como la suma del área lateral más el área de la base. El área de la base suele ser bastante directa porque conocemos la fórmula, es pi r al cuadrado, y o bien conocemos el radio y es súper directo, o el diámetro, y entonces tendremos que dividir entre 2 antes de aplicar la fórmula. Para el área lateral os recomiendo que os sepáis esta fórmula, pi por el radio por la generatriz. ¿Qué radio? El de la base. ¿Y la generatriz cuál es? La generatriz es esta altura, no altura, esta dimensión que va por la superficie de nuestro cono. Y luego nuestro volumen es 1/3 del área de la base por la altura del cono, y acordaos de que la altura del cono es esta, no es la generatriz. Son cosas muy diferentes. Lo que pasa es que se relacionan la generatriz, la altura del cono y el radio de la base mediante un triángulo rectángulo. Y de hecho esto es interesante que lo apuntemos, ¿vale? Tenemos que en un cono estas tres cosas siempre forman un triángulo rectángulo, que son el radio de la base, la generatriz del cono y la altura del cono. Vale, pues teniendo en cuenta eso y utilizando Pitágoras, siempre vamos a poder calcular la generatriz conociendo el radio y la altura del cono, o la base o el radio de la base conociendo generatriz y altura, vale. Y nada, luego solamente tenemos que aplicar la fórmula. Tareas de este vídeo, ya os la podéis esperar, ¿no? La primera, construir con papel un cono. Un cono con tapa, o sea, no me vale el típico cucurucho de las castañas para el magosto. Bueno, si luego le ponéis una tapa, medio me valdría, pero os recomiendo que utilicéis los desarrollos planos de este blog. Y después, quiero que también que resolváis en la libreta y luego entreguéis, como siempre, a través de la tarea de Disgal, que se llamará cono en este caso, este ejercicio. Calcula el área y el volumen de este cilindro. Fijaos que aquí los datos que conocéis son el radio de la base y la altura del cilindro, del cono, perdón. Para calcular el volumen lo tendríais todo, pero para calcular el área necesitáis la generatriz, ¿vale? Pero lo hacéis, o sea, lo calculáis teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, de que forma un triángulo rectángulo y que con Pitágoras se pueden sacar mogollón de cosas. Y nada más, por hoy acabamos. Mañana el vídeo de la figura que nos queda.